El primer ponente ya lo conocemos todos, un periodista muy famoso, ha presentado más de 2000 informativos en España y es muy conocido en otros países, también en Italia, porque ha presentado el primer debate electoral en televisión. Os presento aquí Manuel Campo Vidal. Buenas tardes, encantado de estar aquí. No vengo a presentar ninguna innovación tecnológica, así que no sé cómo me han dejado entrar en este templo de la tecnología del futuro. Yo vengo a hablarles de un don que tienen todos ustedes, que tenemos todos, de un poder que tenemos y que no utilizamos bien, que no sabemos aprovecharlo cuando hay otras personas en el mundo que sí saben hacerlo, que es el poder de la palabra. Una palabra puede abrir una puerta, incluso la puerta de una prisión, puede derribar una frontera, puede salvar una vida. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en un delicioso discurso que pronunció en Zacatecas, en México, y él era muy poco dado a dar discursos porque hasta su muerte dijo que tenía miedo escénico y le costaba mucho, nos contó allí que estuvo a punto de morir cuando tenía 12 años. Él bajaba andando por una cuesta muy empinada, sin percibirse que detrás le llegaba una bicicleta a punto de alcanzarlo con un hombre, no tenía frenos, había perdido el control de tal modo que ni hablaba, estaba absolutamente aterrado. Estaba a punto de alcanzarlo la bicicleta cuando un señor cura que pasaba por allí le dijo ¡cuidado! Él cayó al suelo, salvó la vida y el señor cura, cuenta García Márquez, pasó a su lado y sin detenerse le dijo ¿ya se ha dado cuenta usted del poder de la palabra? Bueno, pues García Márquez, el propio García Márquez, años después, con su buen amigo Felipe González, que fue presidente del gobierno español, entraron un día en el despacho de Omar Torrijos, el general que presidía Panamá en aquel tiempo. Iban a pedirle un favor, iban a pedirle que les ayudara, que intercediera ante el general golpista chileno Pinochet para que Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, el presidente que perdió la vida en el asalto de los golpistas al Palacio de la Moneda, pudiera abandonar Chile. No había funcionado ninguna gestión diplomática, cualquier petición que se había hecho, no había forma. Torrijos les dijo, tranquilos, descolgó el teléfono y dijo, póngame con el general Pinochet. Siguieron hablando y a los 10 minutos sonó el teléfono. El general Pinochet al teléfono. Felipe González, que es muy buen narrador, cuando llega a este punto dice, se nota que a Pinochet entonces no le llamaban mucho por teléfono, porque uno que está dirigiendo un país y responde a las llamadas a los 10 minutos no es normal. General Pinochet, un abrazo desde Panamá. ¿Cómo van ahí las cosas? Quiero enviarte un caluroso saludo en nombre del pueblo panameño. Esto es lo que en comunicación llamamos la conexión. La conexión. Hasta que, cuando ya tenía la conexión, vamos al mensaje principal. General, quiero pedirte un favor. Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, a ver si puede salir, que no. Pero general, si ya es una señora mayor, que no. General, pero, no sé, le podríamos decir que firmara un papel que se comprometa a que no va a intervenir en ningún acto público contra ti, que no, que no. Ya Felipe González y Gabriel García Márquez se iban a marchar, se levantaban porque estaban incómodos y seguía la conversación, que no y que no. Hasta que el general Pinochet, el general Torrijos le dijo, general Pinochet, te pido este favor de dictador a dictador. ¡Ostras! Y entonces la dejó salir. Así que ya ven, una palabra puede abrir una cárcel, derribar una frontera, o en el caso de cuando era joven, puede salvar una vida. Y en una negociación, por ejemplo, una palabra puede ayudar a cerrarla, o puede arruinarla. Y en la vida personal, ya tenemos todos edad para saber que una palabra de más te puede generar un incendio que dure meses apagarlo y una palabra de menos no te permite llegar. Por lo tanto, fíjense si es importante la palabra, fíjense el poder que tienen y sin embargo no la utilizamos bien, no aprendemos a utilizarla bien. ¿Y por qué sucede eso? Porque no nos lo han enseñado, por lo menos en España. Por supuesto, en general en el mundo latino y en muchos otros países,
en otros sí, pero no en el nuestro. Esa es la verdad. Hablamos como nos enseñaron nuestros padres y agradecidos estamos. Menos mal que nos enseñaron ellos a hablar, porque después no nos enseñaron a hablar en ninguna de las escuelas y universidades que hemos pasado, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en las escuelas de formación profesional, ni en las universidades, tampoco en las facultades de periodismo, por cierto, ni en las escuelas de negocios. Ya sé que hay excepciones, pero no es lo general. Hemos aprendido en todo ese recorrido palabras, conceptos, tenemos mucha más cultura, hemos aprendido muchas más cosas, pero nadie nos ha enseñado el poder de la palabra, nadie nos ha enseñado a utilizar bien las palabras. Y eso es fundamental, porque cuando todos esos niños después de ese recorrido hemos crecido, trabajamos, salimos al exterior, estamos en inferioridad de condiciones. Los latinos en general estamos en inferioridad de condiciones frente a los anglosajones, porque a ellos les enseñaron a hablar bien y a nosotros no. Les pondré dos ejemplos. En España hay algunas profesiones que se forman especialmente bien. Por ejemplo, los ingenieros, por ejemplo, los médicos. Si eso no fuera verdad, no habría tantas obras que están realizando ingenieros españoles por todo el mundo, la ampliación del Canal de Panamá, el AVE de la Meca Medina, etcétera, porque hay excelentes ingenieros al frente. Si eso no fuera cierto, no habría tantos médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros países. Busquen la especialidad que quieran. Cardiología, Nueva York, Monte Sinaí, Valentín Fuster. Y así sucesivamente. Vayan buscando. El rey de España tuvo un problema, el rey padre tuvo un problema de infección de prótesis de cadera, un asunto delicado. Busquen cuál es la clínica mejor en el mundo, la clínica Mayo en Rochester, estupendo. El mejor cirujano, un señor de Lugo, Miguel Cabanela. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando todos esos ingenieros, cuando todos esos médicos van a congresos internacionales, por ejemplo, y yo asisto a ellos, o porque doy una conferencia de comunicación, o porque hago entrevistas, o porque presento el acto, o por lo que sea, aprecio, porque pregunto constantemente, que no son los que obtienen mayor reconocimiento de las personas que escuchan. ¿Qué le ha parecido a usted las ponencias de esta mañana? Fantástico, te dicen, el chico americano, micro de corbata, paseaba por el escenario, clavó los tiempos, clavó los mensajes. ¿Y qué le ha parecido el doctor español que ha intervenido? Ah, bien, bien, también está bien. Estupendo, muy bien. ¿Usted sabe que el chico americano es el discípulo de aquel médico español? Dice, pues no me había dado cuenta, no lo había percibido. Claro, ¿por qué? Porque la realidad es la percepción de la realidad. Y si nosotros con nuestras palabras, con imágenes también, construimos una realidad y se percibe como que es la mejor, todo el mundo entiende que eso es lo mejor, lo sea o no lo sea tanto. En consecuencia, vamos a darle importancia a la comunicación. Y yo quiero decirles a ustedes que eso es fundamental, que es un valor que tienen y que tienen que trabajarlo, que tenemos que trabajarlo todos, por supuesto, lo digo con toda humildad. ¿Por qué? Porque si es tan importante en nuestra vida, no tiene ningún sentido que estudiemos casi de todo o muchas cosas y no le dediquemos tiempo a estudiar comunicación, que es vital para el desarrollo de cualquier profesión, de cualquier actividad, de cualquier relación personal, empresarial, política o de cualquier otra naturaleza. Me contó Amparo Moraleda, que en tiempos fue presidenta de IBM España, que en estas jornadas abiertas que hacen muchas empresas americanas, que dejan ir a los empleados con los hijos, alguien los cuida mientras están trabajando, entran y salen de los despachos. Al volver a casa en el coche, le preguntó a su hija Rocío, de 5 años, entonces tenía 5 años, hoy está en la universidad, y le dijo, ¿qué te ha parecido mi trabajo? Y la niña dijo, ah, ¿eso era trabajar? Pues estáis todo el día hablando. Bueno, estamos todo el día hablando. Se da cuenta hasta una niña de 5 años. Y sin embargo nosotros estamos todo el día hablando y no le concedemos esa importancia. Fernando Flores, que fue ministro de Economía, precisamente, es una casualidad, en el gobierno Allende, era entonces él muy joven, tenía 27 años, suele decir que una empresa
es una red de personas que conversan. Y yo creo que tiene bastante razón. La comunicación es clave y la utilizamos todos los días. Y sin embargo, no estudiamos comunicación. Y quienes tenemos el déficit, la mayoría, de no haber tenido esta instrucción, salimos al mercado exterior y entonces, o sin movernos de casa, estamos en inferioridad de condiciones frente a los que sí son capaces de desarrollarlo. Algo está cambiando. Yo aprecio que algo está cambiando porque tengo la oportunidad de dirigir un instituto de comunicación empresarial, damos clases a directivos, a políticos, a emprendedores, a niños ahora, para que hagan mejor los exámenes, por cierto, porque tienen un mayor rendimiento, porque saben más de lo que después están en esas condiciones haciendo, y me doy cuenta que cada vez hay mayor sensibilidad. Es cierto que cada vez vienen más personas, y fíjense, y que vienen muchas personas que hablan bien, que presentan bien las cosas, pero que quieren ser mejores. Yo pregunto, ¿tiene algún sentido buscar la excelencia en todo aquello que afecta a nuestro desarrollo profesional y no buscar también la excelencia en la comunicación, que es vital? Parece que tiene poco sentido. Yo aprecio efectivamente que hay muchas personas que se dan cuenta de que esto es importante. Y tengo otra experiencia personal también. Presido una escuela de negocios que se llama Next International Business School, y a todos los alumnos, a todos, nada más faltaría que predicáramos y no hiciéramos lo que estamos predicando, todos los alumnos les damos, además de lo que estudian, negocios internacionales, Big Data, creación y aceleración de empresas, cualquier cosa, todos ellos tienen instrucción en comunicación para que presenten mejor. Y lo aprecian de una manera espectacular. Y hay alumnos de 11 o 12 nacionalidades y muy pocos te dicen eso a mí ya me lo han enseñado en la escuela. Así que fíjense, es un mal realmente general. Yo venía a decirles, sinceramente, que debemos tomar conciencia de esta cuestión. Tenemos que mejorar en comunicación, porque lo haremos mejor todo aquello que hagamos, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, ya no digo en situaciones de crisis, por supuesto, mejor de esa forma. Fíjense, acabamos de vivir un episodio dramático con el accidente aéreo de los Alpes y el fiscal francés dio una lección de comunicación y de delicadeza. En primer lugar, habló con todas las familias antes de hablar con los medios de comunicación, y a continuación me cuentan mis colegas periodistas españoles que quedaron boquiabiertos de la claridad, de la transparencia, de la responsabilidad con que aquel alto funcionario de la magistratura francesa les estaba explicando con tanta eficacia y tanta claridad, con titulares prácticamente podríamos decir las cosas. ¿Por qué? Porque en Francia, por ejemplo, los altos cargos del Estado me consta que sí tienen una instrucción en comunicación que en España no tienen. Esa es la diferencia. Así que vamos a darle importancia a la palabra, porque nos jugamos mucho en ello. Sigo a un profesor italiano que se llama Cesare Sansavini, que dice que el valor percibido de una empresa está en relación directa con la capacidad de comunicación de su máximo directivo. No hace falta que hablemos de empresas cotizadas en bolsa, vale para una pyme también. No hace falta que hablemos ni siquiera de una empresa, vale también para un empleado de una empresa. Uno tiene la percepción de que las cosas van mejor en aquella sección o en aquella otra según nos lo cuenten mejor. Y no se trata de adulterar la realidad, se trata de ser eficaz, se trata de trasladar los mensajes con claridad, los mensajes que debemos trasladar. Me gustaría acabar con Gabriel García Márquez otra vez, porque él en un momento determinado nos dijo algo que era muy importante. Él dijo: el mundo se divide entre quienes saben contar una historia y quienes no saben contarla. Por lo tanto, aprendamos a contar las historias, aprendamos a contarlas bien, aliémonos con la comunicación. Historias personales, historias políticas, historias empresariales, historias románticas, historias ideológicas, historias de cualquier naturaleza, pero contémoslas bien,
porque nos jugamos mucho en esa condición. Así que yo les invito a que se alíen con la comunicación, a que quien quiera que se tome en serio esto y que presente mejor las cosas y que busque la misma excelencia que en otros terrenos también está buscando en el mundo de la comunicación. Y algo muy importante, que lo ponga en su agenda. Porque casi siempre estamos diciendo, bueno, lo conté pero no me dio tiempo a prepararlo. Llegué allí y tuve que improvisar. Y ya sé que el mundo latino somos los reyes de la improvisación. Pero como decía Winston Churchill, gran orador, sobre todo, que podamos decir, he preparado meticulosamente esta improvisación. Eso sí, pero sobre todo, y para ser eficaces, preparemos meticulosamente la improvisación, porque aunque sea una intervención de 2 minutos, nos jugamos mucho en aquella reunión. Y si no encontramos la palabra adecuada, el tono preciso y desde luego la oportunidad en la que hay que decir y cómo hay que decir esas palabras, estaremos perdiendo oportunidades. ¿Seguiremos adelante? Saldremos adelante como estamos, pero es una pena que con el país que tenemos, con las horas que estamos estudiando, con la tecnología que tenemos, con los avances que estamos haciendo y con las grandes posibilidades que tenemos enfrente, perdamos oportunidad frente a otros sencillamente porque no hemos descubierto el poder de la palabra. Muchas gracias por escucharme.